Como comentábamos recién, el ataque cerebrovascular está caracterizado como un déficit atribuido a una injuria focal aguda del sistema nervioso central de causa vascular, ¿no? Es la causa de mayor invalidez en el mundo. La incidencia aumenta en proporción a la edad, es un poco más frecuente en las mujeres. Y un punto importante, países subdesarrollados la padecen igual o peor, porque claro, nosotros no tenemos, considerando que somos bastante subdesarrollados, no tenemos en toda nuestra población los mismos recursos que tienen otros países, digamos, desarrollados, de hacer una dieta adecuada, incluso de tomar la medicación que hace falta para bajar el colesterol, para manejar la hipertensión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estamos más expuestos, aunque creemos que estas enfermedades nos golpean poco, digamos, sufrimos mucho sus consecuencias. En primer término, debemos entender que el ataque cerebrovascular o stroke, ustedes van a ver en la exposición en algunos momentos que mencionamos este término, que se usa en todo el mundo y que es sinónimo de ataque cerebrovascular, ¿no? El ataque cerebrovascular en realidad no es una patología simple, es un síndrome y tiene múltiples etiologías y distintos mecanismos patogénicos, y un punto importante, se afectan arterias y venas, cosa que en otros órganos de la economía no es tan fácil diferenciar estos problemas arteriales y venosos que pueden dar casi la misma sintomatología. Desde el punto de vista etiológico, entonces, podemos dividir a los ataques vasculares cerebrales en dos grandes grupos, los que tienen algún fenómeno hemorrágico y los que son isquémicos. Como ustedes ven, la mayoría son eventos isquémicos, y un 20% son hemorrágicos. De los hemorrágicos, las causas más importantes son las malformaciones vasculares y los procesos que alteran el parénquima cerebral y que terminan facilitando la hemorragia. Vamos a referirnos básicamente a los isquémicos, porque es el grupo más importante, es el grupo que ustedes ya conocen algunas alternativas terapéuticas para los primeros momentos del ataque cerebrovascular. En cambio, para la hemorragia, hay pocos recursos terapéuticos o ninguno para la hemorragia intraparenquimatosa, y el terreno de las malformaciones vasculares es más neuroquirúrgico que neurológico. O sea que nos vamos a posicionar en los ataques isquémicos y desde aquí vamos a establecer algunas diferencias, paralelismos, etcétera, etcétera, con lo hemorrágico. El asunto es que los ataques isquémicos tienen varias causas posibles como generadoras de eventos. En primer lugar, los procesos ateromatosos que están localizados en las arterias proximales, pero también a nivel intracraneano, las arterias que irrigan el cerebro pueden padecerlo. Después hay un sistema de pequeñas arterias que irrigan la profundidad no cortical del cerebro y que cuando se ocluyen producen pequeños infartos o infartos lagunares. Estos procesos tienen mecanismos fisiopatológicos distintos a la ateromatosis. Y por otro lado están los eventos cardioembólicos que se originan a partir del corazón y embolizan las arterias cerebrales, básicamente la arteria silviana, que es la que más frecuentemente recibe estos émbolos. Hay otro grupo menor en envergadura que tiene que ver con disecciones de los vasos de cuello, fenómenos vasculíticos, el vasoespasmo reversible y la trombosis venosa cerebral y factores genéticos. Aunque hagamos estudios en profundidad buscando estas distintas causas y es muy probable que tengamos aproximadamente un tercio de los pacientes que no los podemos encuadrar en ninguno de ellos, de los distintos grupos que mencionamos recién, o que son todos estudios absolutamente normales. Un tercio de los pacientes para los infartos cerebrales tienen esta denominación, criptogénico. Una cosa es las etiologías o los procesos fisiopatogénicos que involucran a los pacientes de más de 60 años y otra cosa diferente son para los pacientes jóvenes. Para los pacientes de más de 50 años ya dijimos que el 60% tiene que ver con estas tres entidades. En realidad, todos los pacientes que vienen con esta edad, nosotros tratamos de ver cuál de estas tres
opciones fisiopatogénicas le cuadran al paciente para explicar el evento. En cambio, en los jóvenes, estas tres constituyen aproximadamente el 25% y empiezan a tallar en forma importante las disecciones y las otras entidades que comentamos recién. El infarto cerebral, ahora nos posicionamos entonces en el infarto, es un proceso simple y complejo al mismo tiempo. Simple porque se ocluye una arteria, deja de circular la sangre en el cerebro, y complejo porque se desarrollan una serie de fenómenos muy complicados de entender y de explicar. Pero lo primero que ocurre es una disfunción mitocondrial, luego se liberan las terminaciones nerviosas de sus contenidos neurotransmisores, muchos de ellos son excitotóxicos y producen de por sí una entrada masiva de calcio y otros trastornos que al final, junto con la disfunción mitocondrial, genera estrés oxidativo, ello va a la inflamación posisquémica y por último, después de las 24 horas, se generan el daño microvascular y la alteración de la barrera hematoencefálica. Y esto que pasa aquí arriba es en las primeras 8 horas. Primero se produce el núcleo del infarto, una zona de penumbra lo rodea y ese núcleo del infarto va progresando hacia afuera hasta constituir la totalidad del territorio irrigado por ese vaso. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad cerebrovascular? Bueno, lo típico es que corresponde a una manifestación neurológica que se instala en forma brusca. Este comienzo brusco es lo que pone el sello de vascular. Y los síntomas dependen del territorio vascular, digamos, que corresponde a la arteria involucrada. En el caso de una hemorragia también dependerá de dónde asienta la hemorragia. Pero aquí a la derecha tenemos los 5 más importantes que los reconocen casi todos los pacientes y nosotros también, por supuesto, tenemos que hacerlo. Que le pase algo a la mitad del cuerpo, una hemiplegia o un trastorno sensitivo y a veces las dos cosas. Que haya una alteración en la palabra, alteración en el lenguaje o disartria. Que haya una alteración visual, una alteración de un ojo como una persiana que se baja y se levanta después, eso se llama maurosis monoocular transitoria, es un marcador de enfermedad carotídea, pero puede aparecer una ceguera bilateral. O puede suceder que el paciente tenga una hemianopsia, los dos campos, el campo temporal derecho y el campo nasal del ojo izquierdo, pueden alterarse y producirse una hemianopsia homónima. Otros pacientes tienen alteración del equilibrio, con o sin vértigo, y otros van a tener dolor de cabeza. El dolor más fuerte de cabeza que tiene un paciente toda su vida es típico de una hemorragia meningia. Pero otros pacientes con cefaleas no tienen hemorragias y tienen infartos. Por ejemplo, la disección carotídea típicamente es un dolor muy fuerte en la órbita y otros pacientes tienen una vasculitis, la vasculitis temporal da un dolor de cabeza muy particular. Es decir que estas son las entidades más frecuentemente visibles y que se identifican con relativa facilidad. Todos estos cuadros que se presentan en forma brusca, entonces nos avisan de que el paciente puede tener un ataque vascular cerebral. Y las lesiones de las distintas arterias nos darán las clínicas correspondientes. Si se involucra la arteria cerebral media, tendremos un problema que tiene que ver con la convexidad cerebral, básicamente hemiparesias cruzadas, alteraciones de la sensibilidad también de la misma forma, afasias, apraxias, etcétera, etcétera, si el hemisferio es el dominante, el involucrado, y los ojos, cuando se tapa la arteria silviana, suelen estar desviados hacia donde está la lesión en el hemisferio involucrado. Los ojos miran a la lesión. Cuando se obstruye la arteria cerebral anterior, que va por la cara interna, rodeando el cuerpo calloso, muchas veces se produce una parálisis de la pierna. Pero si la obstrucción se genera antes de que salga una arteria que irriga la cápsula interna, la arteria recurrente de Hübner, lo que se produce es una hemiplegia. La arteria cerebral posterior genera frecuentemente alteraciones visuales del circuito posterior entonces con hemianopsias, etcétera, etcétera, pero a veces las dos arterias cerebrales posteriores se involucran, por ejemplo, en una embolia del tope de la arteria basilar. Esta es la arteria basilar,
ahí nacen las dos cerebrales posteriores, un coágulo que viene del corazón por aquí, se acelera en esta arteria que va más rápido porque es más ancha y se atapona, se atranca ahí en la parte más alta de la arteria basilar, y entonces se involucran las salidas de las dos cerebrales posteriores, y también a veces se genera un gran infarto bitalámico si hay una sola arteria que irriga los dos tálamos ópticos, como la arteria de Percherón. Bien, clínicamente, ¿existe la posibilidad de diferenciar una isquemia de una hemorragia? Bueno, si ponemos de este lado las hemorragias y de este lado las isquemias, vamos a ver que no hay mucha diferencia, salvo en las cefaleas, que son más comunes en la hemorragia, pero la verdad es que hay un 50% de pacientes que no tienen cefaleas, ¿no? Y tienen hemorragias. Y de este lado, un 2% de los pacientes con isquemia tienen vómitos, pero los pacientes que tienen un síndrome de Wallenberg, todos vomitan y todos tienen vértigos. Es decir, que es medio difícil establecer con seguridad, desde el punto de vista clínico, si es una hemorragia o es un infarto. Pero claro, si el paciente está en coma al ingreso, si presenta vómitos, si tiene una cefalea severa, si ha estado tratado con anticoagulantes, si la tensión arterial sistólica es de 220, por ejemplo, y la glucemia está alta y no es diabético, tenemos el doble de chance de que sea una hemorragia en vez de una isquemia. Pero la diferencia entre isquemia y hemorragia la tenemos que tener con la tomografía computada. Nosotros no tenemos el electroencefalograma, no nos da la seguridad que el electrocardiograma para el infarto de miocardio. Así que el electroencefalograma es muy inespecífico, muy sensible a los déficits circulatorios, pero altamente inespecífico. Cualquier cosa le identifica al electroencefalograma. No tenemos tampoco las enzimas. La troponina no nos sirve, no hay ninguna enzima que traspase la barrera hematoencefálica y nos diga hay un infarto en curso. Entonces tenemos la tomografía computada, que la podemos hacer rápidamente, y ahí vamos a ver la hemorragia. Esa se ve desde el primer momento, chica como esta o enorme como aquí. O incluso podemos ver una hemorragia en la región optoquiasmática típica de un aneurisma del codo posterior de la carótida. Los infartos los vamos a ver después de las 6 horas con una zona que se va poniendo cada vez más hipodensa, como la vemos aquí. Se van borrando los surcos corticales, desaparece la definición entre los ganglios basales y la sustancia blanca. Aquí vemos el caudado y el putamen y aquí no lo podemos distinguir, ¿no? Desaparecen entonces los surcos, la ínsula aquí se ve y aquí no. Son todos elementos, pero no son directos. Pero a medida que el tiempo transcurre, esto se va poniendo cada vez más hipodensa. Al final aparece una imagen muy gris, oscura, que corresponde a un infarto ya evolucionado. Pero en las primeras horas no tenemos más que la tomografía computada para descartar una hemorragia. Si no es una hemorragia, la tomografía computada es normal, suponemos que se trata de una isquemia. Para determinar si se trata de un infarto o no, el único estudio que tenemos es la resonancia magnética. Y se ve así, una imagen brillante en difusión. Les aclaro que la difusión se empezó a hacer de uso cotidiano a partir del año 2000, o sea que esto hace muy poquito tiempo que lo tenemos. La difusión entonces demuestra el infarto, digamos en este caso una zona limítrofe, probablemente corresponda a una enfermedad estenosante de la carótida, y tiene un correlato con otra secuencia que se llama ADC, en que es negativo, es intenso, aquí es negro y aquí es blanco brillante. Cuando tenemos esa combinación, sabemos que hay una necrosis en curso. Aquí también tenemos otra lesión, infarto, una ramita de la arteria silviana, y aquí tenemos en ADC negro, es un infarto. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a diferenciar lo que involucra al manto cortical de lo que tiene que ver con estructuras profundas. ¿Por qué? Porque, bueno, los síntomas corticales son bastante sencillos de analizar, involucran alteración en la palabra de tipo afásico, alteración del campo visual, ¿no? Apraxias, agnosias, etc. Porque lo que queremos diferenciar es un infarto que
toca la corteza del cerebro de un infarto que está en la profundidad del cerebro y que tiene que ver con estas pequeñas arterias penetrantes que habíamos hablado antes, que era el 20% de los eventos isquémicos, los infartos lacunares. Entonces vamos a buscar si hay manifestaciones corticales. Y las manifestaciones corticales, bueno, son trastornos motores y sensitivos de tipo cortical, generalmente cara y brazo más que la pierna, ¿no? ¿Tiene hemianopsia el paciente? Si tiene afasia, apraxias o agnosias, decimos que es cortical el problema, y la famosa desviación ocular cuando se trata del infarto en el territorio de la arteria silviana. Para la isquemia del territorio profundo, entonces, no hay afasias ni apraxias, no hay alteración de la visión y no hay alteración de la conciencia. Ahora, ¿qué pasa cuando se involucra el circuito posterior, el tronco del cerebro? Característicamente ahí se producen síndromes alternos, un par craneal de un lado y síntomas de proyección del otro. Veamos este paciente. ¿Qué es lo que vemos? ¿En los ojos le vemos algo? Esta pupila es más chica que esta. Está borrosa la imagen porque lo hacemos con una atenuación de la luz ambiental, porque lo que queremos es que el paciente esté en la mayor oscuridad posible y al mismo tiempo tenemos que verle la pupila, porque con esa oscuridad la pupila se va a dilatar al máximo y la que no tiene potencia para dilatarse al máximo o en forma suficiente como para ver la diferencia es esta. Esta está más chica. Tiene un síndrome de Horner. No tiene un síndrome de Horner a toda orquesta, pero el párpado está un poquitito más caído y la pupila más chica. Con eso es suficiente para nosotros, es un síndrome de Horner. Y este paciente tiene, fíjense aquí, el bulbo, el cerebelo, esto es artificio, brillante, es una difusión, y aquí se ve una imagen brillante. La región vulvar lateral, este paciente tiene un síndrome de Wallenberg. Yo creo que el síndrome de Wallenberg es el síndrome que todos deberíamos más o menos recordar. Los otros síndromes alternos son más raros y no son tan importantes, pero 2 o 3 síndromes de Wallenberg por año nosotros vemos. Y característicamente, además del Horner, tenemos nistagmus, una hipoestesia facial, a veces en cáscara de cebolla, una parálisis del velo del paladar y de la cuerda vocal, por eso habla con una voz bitonal, una voz muy especial que cuando uno lo escucha no se lo olvida más, y tiene un síndrome cerebroso del mismo lado. Todo esto acompañado de vértigos, náuseas y vómitos en forma profusa, o sea que estos pacientes no son fáciles de explorar porque están con náuseas y vomitando, entonces uno es medio difícil verle el Horner, verle la hipoestesia facial, verle la parálisis del velo del paladar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene cruzado? Una alteración de la sensibilidad termoalgésica brachiocrural. Una forma fácil de determinar esto es decirle al paciente: usted cuando se pone el desodorante, ¿siente el frío del mismo, digamos, de la misma forma de un lado con respecto al otro? Bueno, si le dice, no, de aquí no siento el frío, bueno, ya tienen ustedes la alteración, digamos, que el paciente le está comentando, siente mal el frío y el calor de ese lado, que es cruzado con respecto a la lesión. Los otros síndromes, el pontino, es una parálisis facial de un lado y una hemiplegia contralateral, y el síndrome peduncular de Weber, clásico, tercer par de un lado y hemiplegia cruzada. Bueno, pero no todos los pacientes tienen síndromes deficitarios como parte de su síndrome isquémico o el infarto cerebral. Algunos pacientes se mueven de más, como este paciente, como esta mujer. Disculpen el sonido ambiental, pero están examinando. La pierna se está moviendo de una forma como se mueve en la hemicorea. Ahora se va a guardar en la memoria, ¿sí? Porque tiene este infarto que involucra el tálamo óptico y la parte subtalámica. Las afecciones del núcleo subtalámico de Lewis producen hemicorea. Es decir, que no siempre tenemos un paciente que tiene parálisis, a veces tiene un movimiento anormal, ¿no? Otras veces puede tener un dolor, como esta paciente de 78 años que comenzó con un dolor muy importante en la pierna y al mismo tiempo se le paralizó un poco la pierna. Cuando uno ve una cosa así dice, no, tiene un síndrome radicular, un problema que involucra alguna arteria en el miembro inferior. No,
esta paciente tiene un infarto en ese sector. Por supuesto, esto lo podemos ver hoy día que hacemos resonancia magnética, porque si no es imposible de comprobar con la tomografía computada. Esto no lo veíamos. Estas son raras posibilidades. Que existe la posibilidad de que alguien tenga, en vez de un síndrome deficitario de tal o cual función, otro tipo de manifestación, sí. Veamos el caso de esta mujer de 58 años de edad que consulta telefónicamente y le dice al amigo neurólogo: tengo parestesias y debilidad en los miembros izquierdos y esto tiene 15 minutos de evolución. Le dice: venite rápidamente. Llega en 40 minutos, le encuentra un bamisque izquierdo, confirma que tiene una leve pronación en el miembro superior izquierdo. Cualquiera de nosotros diría: está cursando un evento cerebrovascular en el hemisferio opuesto, el hemisferio derecho. Miren la tomografía computada que muestra un hematoma subdural. Es decir, que hay una serie de procesos patológicos que simulan eventos cerebrovasculares y tienen otra naturaleza, otra etiología. Este es otro caso, 63 años, que ingresa al hospital por trastornos en la palabra. Como empezó el día anterior, no llaman urgentemente, pero le hacen la tomografía computada y vemos esto. Una región hipodensa en la zona que puede ser un poco limítrofe entre cerebral anterior y cerebral media, áreas circulatorias, ¿no? Me estoy refiriendo. Bueno, como le hacemos una resonancia magnética a la noche, vemos que en la resonancia magnética, en la difusión, aparece una imagen hiperintensa, compatible con un infarto, pero le vemos algo raro, la circunvolución está como hinchada, ¿no? Bueno, al final le hacemos un espectro y esta paciente terminó teniendo un tumor, un glioma. Es decir que tenemos que tener cuidado. Estos diagnósticos diferenciales nos tienen que rondar en la cabeza para estar atentos a que en algún caso, aunque las cosas cierren bastante bien para pensar que se trata de un ataque cerebrovascular, a lo mejor tenemos que repetir los estudios y aclararlos de otra manera para estar seguros. Me refiero: la alteración metabólica, la que más produce una hemiplegia es la hipoglucemia. Y esa no da tiempo, así que la medición de la glucemia es clave. Una crisis convulsiva, el hematoma subdural que les mostré, la encefalitis herpética, las enfermedades desmielinizantes, a veces tienen una expresión hemiplégica, tóxicos, por ejemplo, un paciente se intoxica a lo mejor con fines suicidas, con un líquido limpiavidrios y puede tener, digamos, coma inmediatamente y puede tener nistagmus. Y yo puedo pensar perfectamente que se trata de la oclusión de la arteria basilar, ¿por qué no? Por último, los tumores como el que vimos recién y las causas psiquiátricas, ¿no? Bien, es inevitable que no pensemos en que el corazón tiene algo que ver con el cerebro, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido para el cerebro las hemos sacado de los cardiólogos, pero hemos tenido un desfasaje de más o menos 10 años, porque el cerebro evidentemente se parece un poco al corazón, pero es diferente, ¿no? El cerebro tiene la posibilidad de generar hemorragias, tiene distintos subtipos patogénicos y tenemos evidentemente un problema diagnóstico que lo tenemos muy avanzado con la resonancia magnética, pero todavía no está totalmente resuelto. Y tenemos factores de riesgo con características especiales. ¿Qué pasaría si tenemos un paciente que tiene un infarto cerebral y un infarto de miocardio? ¿Cómo puede ocurrir? Miren, este paciente tiene un infarto aquí en difusión positiva a nivel del tálamo óptico con, digamos, el correlato hipodenso correspondiente, y en el electrocardiograma hay un desnivel del segmento ST por ahí, ¿no? Con troponinas altas. ¿Qué puede dar estas dos cosas? Bueno, una disección de la arteria aorta, por ejemplo, puede involucrar las arterias coronarias y puede generar la disección también de las arterias que van al cerebro y producir las dos cosas, ¿no? Bueno, pero en este caso, esta es una típica disección de la aorta, ¿no? Que no fue esta paciente. Ahí ven el hematoma en la pared, ¿no? Pero esta paciente, en realidad, al otro día el segmento ST prácticamente se normalizó, la troponina volvió a lo normal
Y lo que está en este sector del tálamo óptico es una agrupación nuclear simpática. Ahí empieza el simpático, digamos, la cadena, digamos, la vía simpática. En estos casos, este fenómeno de infarto talámico puede generar una descarga simpática en la inervación subendocárdica y producir un fenómeno neurocardiogénico con elevación entonces de las enzimas y fenómenos entonces que tienen que ver con esas alteraciones electrocardiográficas. Bien, entonces, los tres problemas que vamos a tratar de ver en el día de hoy son, y que tienen que ver con infartos cerebrales, lo que se genera a nivel del corazón y emboliza, ya sea a nivel de la aurícula, del ventrículo, de la aorta proximal, los procesos ateromatosos que involucran a los vasos proximales y que producen oclusión o estenosis, o nichos ulcerados que desprenden trombos fibrinoplaquetarios y que terminan generalmente en la arteria silviana. Procesos ateromatosos también puede estar aquí arriba, a nivel intracraneal, ¿no? Y es una enfermedad que afecta a estos pequeños vasos y que se llaman enfermedades del sector penetrante, que son generalmente procesos lipohialinóticos que ocluyen selectivamente estas arterias. Las definiciones de los ataques cerebrovasculares empezaron en la década de 1950 y en los años 60 ya todo el mundo tenía claro que había un evento, el ataque isquémico transitorio, que duraba muy poco tiempo. Por definición, por consenso, se puso 24 horas, menos de 24 horas, y después había otros cuadros que mejoraban, pero seguían con secuelas más allá de los 7 días, y a eso se los llamaban infartos cerebrales o ataque cerebrovascular isquémico. Entre los dos estaba el defecto neurológico isquémico reversible, una entidad que se convirtió en obsoleta en los años 80. Entonces quedaron, por un lado, el infarto cerebral y por otro lado el ataque isquémico transitorio basado en un concepto absolutamente atemporal, menos de 24 horas. Pero después del año 2000 se empezó a ver que muchos pacientes que tenían ataques isquémicos transitorios, quiero decir, eventos que eran revertidos completamente en menos de 24 horas, tenían un infarto visible en la resonancia magnética. Miren, más de un 30% en algunas ocasiones. Cruzaban con infartos cerebrales y tenían síntomas reversibles. Entonces, se redefinió el ataque isquémico transitorio en base a las imágenes. De esta forma, ataques isquémico transitorios a partir del 2009, un episodio de breve disfunción neurológica producido por isquemia focal, cerebral, retiniana o medular. ¿Por qué focal? Porque una isquemia general del cerebro tipo síncope no es un ataque isquémico transitorio, tiene que ser una restricción focal de la circulación. Y no tiene que haber evidencia de infarto por resonancia magnética, empleando difusión. Si cumple con estos elementos, será un ataque isquémico transitorio, si no, será un infarto cerebral con síntomas revertidos en menos de 24 horas. Entonces, de esta forma, el ataque isquémico transitorio es igual que la angina desde el punto de vista fisiopatogénico. Claro, no todos los pacientes los podemos resonar, algunos tienen marcapasos, otros tienen elementos metálicos metidos en el cuerpo, etcétera, etcétera, o colocados en el cuerpo exprofeso. Otros tienen claustrofobia, otros están excitados, y el asunto es que 20-30% de los pacientes no pueden pasar por el resonador. Si no podemos hacer una resonancia magnética en estos pacientes agudos, decimos que se trata de un síndrome neurovascular agudo que puede ser un infarto o un ataque isquémico transitorio, y no lo podemos tipificar en las primeras 24 horas. Actualmente, entonces, el ataque isquémico transitorio está basado en un concepto estructural con una imagen de difusión negativa, que se contrapone con una imagen de difusión positiva en el infarto cerebral sintomático. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que hacemos una resonancia magnética por cualquier cosa y encontramos que hay infartos cerebrales y no, el paciente nunca presentó síntomas, o sea que esta línea se corre un poquitito más para acá. Y por otro lado, hay pacientes con ataques isquémicos transitorios que en realidad tienen una resonancia magnética negativa y tienen un infarto detrás. No le hemos dado tiempo a que se consolide la imagen por resonancia magnética.
la resonancia magnética positiva en difusión tarda en verse 1 hora aproximadamente. Si tenemos al paciente internado y el paciente tiene síntomas, lo llevamos al resonador y lo hacemos en los primeros 45 minutos, por ahí vemos una imagen negativa. Entonces, si tiene criterios de repartición, no... Sí, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo, digamos, decimos que tiene un infarto o no tiene un infarto, ¿no? Bien, ¿por qué es importante identificar un ataque isquémico transitorio? Para definirlo solamente, porque estamos aquí conversando y es un tema interesantísimo, no, es porque entraña un riesgo bastante alto de presentar un ataque vascular definitivo a los 3 meses. Más de un 10% de chances de que estos pacientes que tienen un ataque isquémico transitorio terminen con una hemiplegia que los deje inválidos. Pero lo más interesante es que este problema, digamos, este riesgo ocurre en las primeras 48-72 horas. Está concentrado acá. Miren la pendiente cómo baja y después se aplana bastante. Es decir, que el riesgo está concentrado aquí, en las primeras horas. Ese riesgo no es lo mismo para las distintas patologías que comentamos, esas 3 etiologías importantes, grandes vasos, cardiopatías embolizantes o el sector penetrante. La más riesgosa de todas es esta, lo que tiene que ver con la enfermedad carotidia. Después le sigue las cardiopatías embolizantes y por último, bajo riesgo, la enfermedad del sector penetrante. Entonces lo que vamos a buscar en un paciente con un ataque isquémico transitorio básicamente son estas 2 entidades. Porque el 60% de los ataques isquémicos transitorios tienen un problema cardíaco. Y tener una placa carotidia tiene 3 veces más riesgo de generar entonces un evento cerebrovascular. Está demostrado que podemos bajar un 80% el riesgo de estos pacientes si instauramos las medidas terapéuticas a tiempo, lo antes posible, para prevenir nuevos eventos. Para eso se diseñaron una serie de escalas, porque claro, viene el paciente y dice: doctor, yo tuve una pérdida de visión de un ojo y después lo recuperé, amaurosis monocular transitoria. Pero ya estoy bien, doctor, pídame los estudios y me los voy a hacer en la semana, con tiempo, etcétera, etcétera. Es más, si tiene que ver un neurólogo, una de esas se turnó para dentro de una semana, ¿no? Entonces, el objetivo de todas estas escalas que vamos a ver es identificar a aquel paciente que tiene un riesgo alto de tener un defecto o la repetición de un nuevo AIT o un infarto cerebral, porque todavía no lo ha presentado. Lo primero que se hizo fue la regla de California, después el ABCD, después el ABC2, este es el que más se usa, y bueno, ven ustedes aquí que estas siglas corresponden a edad, presión, la clínica, la duración y la presencia de diabetes. Si alguno de estos elementos está, le ponemos un número, le ponemos un 1 y vamos aumentando el score, y el número va aumentando al mismo tiempo que a 90 días también aumenta el riesgo. Entonces podemos decir que, bueno, aquellos que tienen un score menos de 4 o menos de 3, los podemos estudiar con alguna tranquilidad, y los que tienen más de 4, lo tenemos que hacer urgentemente, y entonces los internamos. Pero miren lo traicionero que son estos scores. Menos de 4. Al final hubo indicación de anticoagulación en el 10% y los que tuvieron score más de 4, 12%. Para ambos hubo que haber hecho electrocardiograma, ecocardiograma transtorácico, transesofágico. En caso de revascularización carotidia, 5,6% de los que tuvieron score de más de 4 tuvieron que, al final terminaron en revascularización carotidia. Y de los que tuvieron score menos de 4, 3,5%. No hay tanta diferencia. Y para esto hubo que correr para hacer la resonancia magnética, el Doppler, etcétera, etcétera, hacerlo lo antes posible. Es decir, todos estos scores, por más que le agreguemos el 3 y el I, que significa imagen, no nos van a dar la seguridad. Lo que necesitamos es,
Primero, la evidencia directa. Si la difusión es positiva, se trata de un infarto. No es que descansamos. Al contrario, es un infarto con síntomas reversibles. Es peligrosísimo. Ese paciente puede tener un daño mayor en cualquier momento. Y tenemos que tener la evidencia indirecta. Si tiene enfermedad de grandes vasos, tenemos que tener la angiografía, mejor dicho, la angiotomografía, la angioresonancia magnética, el Doppler. La angiografía digital hoy día la dejamos para casos muy difíciles porque sabemos que eso implica un riesgo, como vamos a ver después. También tenemos que tener el electrocardiograma, el ecocardiograma transtorácico y en algunos casos, o muchos de ellos, el transesofágico. Miren, este es un algoritmo para los emergentólogos. Llegamos aquí y al final estamos en una situación casi sin salida. O nos cargamos al paciente y nos responsabilizamos nosotros con que en 24 horas lo podamos estudiar, o lo internamos. O sea que quizá es mejor internarnos y sacarnos esta responsabilidad de encima, porque lo que tenemos que hacer es una consulta neurológica, una imagen de resonancia magnética con difusión, etcétera, etcétera, estudio de vasos de cuello, el ecocardiograma, el monitoreo cardiológico para detectar si tiene fibrilación auricular paroxística, etcétera, ¿no? Porque lo que vamos a buscar entonces es esta enfermedad cardíaca que es potencialmente embolizante. Y los que tienen la enfermedad cardíaca de mayor riesgo de embolia cerebral están de este lado, y es la fibrilación auricular. La mitad de la torta es fibrilación auricular. Y para eso tenemos que hacerle, además de tomar el pulso y detectar una arritmia completa, un electrocardiograma, y a veces el paciente ya se normalizó y hay que seguirlo de alguna manera unas horas. A lo mejor hay que hacer un Holter o algún otro procedimiento que nos asegure que el paciente no entra y sale de un ritmo sinusal. Los exámenes complementarios entonces, además del electrocardiograma, es el ecocardiograma transtorácico, transesofágico. También tenemos hoy día tomografía computada y resonancia magnética cardíaca. Aquí están distintas patologías que se pueden detectar por estos procedimientos. Esta es una resonancia magnética cardíaca. Miren, en la punta del corazón hay un coagulito ahí, y esto ya nos autoriza a anticoagular al paciente. Porque si tiene una fibrilación auricular, todos sabemos que lo que tenemos que hacer es anticoagular al paciente. Y si ha tenido un ataque isquémico transitorio, es el momento perfecto, lo anticoagulamos ya, para prevenir entonces un infarto cerebral. Desde la década de 1990 sabemos que los antivitamina K son muy eficaces en prevenir nuevos eventos o infarto cerebral. Más de un 60% reducen el riesgo. Pero claro, también hay complicaciones hemorrágicas, ¿no? Entonces, aquellos que por ahí son jóvenes, no tienen ninguna otra alteración, etcétera, etcétera, para ahí anticoagularlos y tener que cubrir un riesgo de alguna complicación hemorrágica anual es un tema. Por eso se diseñó este score de CHADS-2, que significa cada uno de ellos: falla cardíaca congestiva, hipertensión, edad más de 75, diabetes, 1 punto, y si ha tenido un ataque cerebrovascular, son 2 puntos, o un ataque isquémico transitorio. Aquí vemos entonces que el haber tenido un ataque cerebral vascular ya nos pone en un riesgo mucho mayor, el doble. Una cosa entonces es que tengamos una fibrilación auricular y nunca hayamos tenido un ataque vascular cerebral, y otro que ha tenido un evento. Ya hay que tomar muy, muy, muy en serio esto. Bueno, a medida que el score aumenta, el riesgo también aumenta. Miren, a 10 años, un 70% de chances de que ese paciente, que tienen un score más de 4, tenga un infarto cerebral. O sea que es muy fuerte. Pero claro, la anticoagulación genera sus complicaciones, y aquí tenemos un score para determinar el riesgo de las complicaciones hemorrágicas, que se llama Hasbled, ¿no? Bueno, y analizamos si tiene alguna de estas entidades, el riesgo, etcétera, etcétera. Pero si ha tenido un evento cerebrovascular, muchas veces nosotros corremos estos riesgos y lo ponemos al paciente en un ring de 2 a 3 o más cerca de 2 si le tenemos miedo
a las complicaciones hemorrágicas. Por supuesto, si tiene hipertensión arterial, le bajamos la presión arterial, ¿no? Bueno, pero aparecieron nuevos anticoagulantes. Los inhibidores de la trombina, como el dabigatran, y antifactor 10, como todos estos. El problema, empezaron a aparecer, y son fármacos muy interesantes, porque no necesitan los controles de la anticoagulación de los antivitamina K, ¿no? Parecen que son más seguros porque tienen menos sangrados, y eso está ya aceptado por casi todo el mundo, pero son caros. Y además, si el paciente necesita operarse por alguna condición, intercurrencia, etcétera, etcétera, o tiene una hemorragia, no tenemos ningún antídoto, pero ya apareció el antídoto para el dabigatran, y esto está por salir a la venta ya. Así que ya tenemos los antídotos, ya creo que no hay ninguna razón como para no preferir estos anticoagulantes a los otros antiguos antivitamina K. La verdad, nosotros recién ahora estamos tomando conciencia de esto y me parece que tenemos que cambiar de postura. Bueno, aquel paciente que no tiene una cardiopatía embolizante, que tuvo una hemiplegia y revirtió completamente en menos de 24 horas, no le hemos encontrado el infarto, etcétera, etcétera, no tiene cardiopatía embolizante y le hemos hecho un estudio vascular para detectar enfermedad carotidia y no tiene nada. ¿Qué hacemos? ¿Le damos aspirina? Bueno, este estudio que se publicó hace poquito, en el 2013, el estudio Chance de los chinos, ha demostrado que si combinamos aspirina, clopidogrel, les va mejor a estos pacientes. A los 3 meses hay una diferencia significativa. Entonces, aspirina, clopidogrel, nosotros le tenemos pánico hasta hace unos 5 años. Hoy día, estos pacientes son especialmente seleccionados para doble antiagregación por 3 meses y más tiempo, salvo que tengan las otras patologías que las comentamos recién, que necesitan anticoagulación, etcétera, etcétera. Bueno, el otro fantasma de estos pacientes, diría yo el más vigoroso de ellos, es la enfermedad carotidia. 2 de nuestros presidentes tuvieron enfermedad carotidia con ataques isquémicos transitorios y los 2 fueron operados dentro de las 48 horas, si mal no recuerdo. Bueno, la enfermedad carotidia puede ser sintomática o asintomática. Cuando es sintomática, produce síntomas oculares, de los cuales ya repetimos varias veces la maurosis monocular, que puede ser transitoria o dejar alguna secuela. Puede generar síntomas hemisféricos de tipo cortical, generalmente afasia, hemiparesia, facio-braquial, alguna alteración, hemianopsia, etcétera, etcétera. O puede producir también movimientos involuntarios, como si fuera una hemicorea como la que vimos recién, producida por una estenosis carotidia. ¿Por qué? Porque la circulación limítrofe entre superficial y profunda está en la zona del núcleo subtalámico de Lewis también, y también en la región del putamen. O sea que cualquiera de esas 2 regiones, cuando se produce una alteración isquémica, puede producir un hemibarismo. Son fenómenos generalmente transitorios, se llama agitación de la pierna o limb shaking a este movimiento anormal. No es muy frecuente, pero a veces nosotros tampoco lo preguntamos porque estamos preguntando si el paciente tuvo una parálisis, si este paciente tuvo un movimiento anormal. Bueno, estas son las áreas entonces que tienen que ver con la carótida, la región de la ínsula y esta zona perimetral limítrofe entre la celular anterior y celular media, digo de circulación, ¿no? Aquí terminan las arterias de la celular media y aquí las de la celular anterior, y aquí las de la celular posterior, o sea que esta es una zona que puede sufrir más, y los infartos en estas zonas hablan a favor de que el paciente puede tener una enfermedad carotidia. Y así se ve entonces, este es un infarto que tiene que ver con un émbolo que del ateroma salió hacia el cerebro, se metió por la arteria silviana e infartó la región insular. Y en este caso es un infarto limítrofe que tiene que ver entonces con una estenosis de más del 80% que tenía de ese lado el paciente. ¿Cómo estudiamos estos pacientes para descartar patología carotidia? Bueno, Doppler, ahí vemos una estenosis severa, ¿no?
La angiografía históricamente que se hacía hace 20 años era la angiografía, digamos, donde vemos sin sustracción la parte ósea y demás, pero vean qué bien se ve aquí una úlcera en este ateroma que está ahí en el origen de la carótida interna. Aquí vemos las imágenes nuevas de la angiografía digital y esta es la angioresonancia magnética, que es de muy buena calidad. Combinando angioresonancia magnética con Doppler, tenemos casi la seguridad que se trata de una estenosis que supera el 70%, que son las quirúrgicas. Bueno, miren este paciente que nos cuenta lo siguiente. Con mis palabras es, por ejemplo, cuando me entra el sol así fuerte, no veo, me queda como blanco. Del lado izquierdo no ve y se encandila del lado izquierdo solamente. Es una manifestación también de estenosis carotidia. Bien, sabemos todos desde hace ya bastantes años, de la década de 1990, que todos estos estudios demostraron que es mejor operar a los pacientes con estenosis carotidias que son sintomáticas y que tienen alto grado, que quiere decir más del 70% de estenosis. Lo medimos aquí la estenosis y comparamos con la arteria cuando se pone regular distal. Este es el método NASET para evaluar la estenosis carotidia. Y aquí vemos que los pacientes que fueron endarterectomizados, la vieja intervención de abrir entonces el cuello, la carótida, sacar el ateroma, ¿no?, comparado con control, que los pacientes recibieron aspirina, etcétera, etcétera, 26% versus 9% a 2 años. Altamente significativo, es decir, que esto no hay duda que hay que operar a estos pacientes. Pero bueno, además de esta cirugía vieja, apareció la cirugía endovascular, la colocación de un stent. Y la verdad que para las coronarias anda fantástico. Y muchos pacientes ya no se hace un bypass aortocoronario, sino que se hace un stenting de las arterias coronarias. ¿Cómo nos va a nosotros con las carótidas? Bueno, este es el estudio CREST que finalizó en el 2010. Y aquí vemos, en este estudio se comparó endarterectomía versus stenting de la arteria carótida sintomática, y se ve que la incidencia en los primeros 30 días de eventos cerebrovasculares es mayor con el stenting en comparación con la endarterectomía. En cambio, para el infarto de miocardio perioperatorio, la incidencia es mayor con la endarterectomía en comparación con el stenting. A los que participaron de este estudio se les preguntó, ¿usted qué preferiría? ¿Un infarto de miocardio o un infarto cerebral? Todo el mundo puso un infarto de miocardio pequeño en comparación con un infarto cerebral. Es decir, que este es el problema. Por más que muchos de estos pacientes operados fueron con la nueva tecnología de colocar un balón distal o un paraguas para cuando se expande el stent, toda la basura, digamos por decirlo así, no se vaya al cerebro, porque el cerebro no perdona ni un coagulito. Atraparlo de esa manera y después retirarlo. A pesar de incluir esa tecnología, esta incidencia de stroke está presente. Es más, hay una actualización del estudio publicado el año pasado en que muestra lo mismo. Aquí está, eventos cerebrovasculares con el stent 4,1%, con la endarterectomía antigua 2,3%. Y la incidencia de infarto de miocardio al revés, el doble en la endarterectomía y la mitad en el stenting, ¿no? La evolución a 10 años es bastante igual, bastante parecida. Por supuesto, este estudio se hizo con 2 ramas nada más, stent versus endarterectomía. No se hizo una rama médica. Y ojo que los medicamentos han evolucionado muchísimo en los últimos 15 años. Ahora está en curso el CREST-2, que incluye una rama del tratamiento médico. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes tenían estenosis carotidias asintomáticas.
Bueno, como conclusión de esta primera parte, entonces, muchos pacientes con ataques isquémicos transitorios se consideran como que tienen o son portadores de un proceso benigno, y el infarto cerebral es un trastorno serio. Y en realidad los dos son marcadores de un compromiso del flujo cerebral y tienen alto riesgo de producir discapacidad y muerte. El tiempo es cerebro, tanto para el ataque isquémico transitorio como para el infarto cerebral. No hay que olvidarlo. El ataque isquémico transitorio ofrece una maravillosa oportunidad de revascularización de la carótida si está estenosada, de anticoagular al paciente o antiagregarlo, como dijimos, con la doble antiagregación si tiene alguna condición que aumente el riesgo. También obliga a manejar de una manera más eficiente los factores de riesgo vascular. Y por último, si el paciente está internado y si tiene un nuevo evento, lo podemos trombolizar. Bueno, pero ¿qué pasa con aquel paciente que tiene una estenosis carotidia no sintomática? Le ponemos el estetoscopio acá y sopla. Le ponemos el estetoscopio en la base y no sopla. Quiere decir que el soplo está acá. La estenosis está en el cuello. Pero puede soplar la carótida externa, que es esta. O puede soplar una vena, ¿no? Y hay un montón de pacientes que tienen estenosis y no tienen soplos. Ahora, la estenosis carotidia, que nunca ha dado síntomas, parece que tiene una evolución demasiado benigna, que se contrapone mucho con la que ha dado síntomas, algún síntoma, aunque sea oftalmológico, pérdida de visión, una amaurosis ocular transitoria. Entonces, el riesgo de eventos cerebrovasculares por año es de 2%, y el riesgo de muerte vascular es de 4%, porque este ateroma carotidio es un marcador de ateromatosis, también coronaria, etcétera, etcétera, y el riesgo es alto. Bueno, pero se hizo un estudio en la década del 90 con enfermos que tenían estenosis carotidas asintomáticas. ¿Cómo le fue? Tratamiento médico versus cirugía. Vemos a 5 años que un 11% de los tratados médicamente con aspirina y otros manejos de la presión, etcétera, etcétera, con respecto a 5,1 de los que se les hizo una endarterectomía y también se los trató médicamente. 800 y pico versus 800 y pico de pacientes. Significativo. Hay una diferencia, una reducción del riesgo del 50%. Entonces, ¿vamos a salir a buscar a todas las estenosis carotidas para operarlas? Vamos a poner los números al revés. A 5 años, los que se operaron tuvieron un 94% de chance de estar libres de síntomas, contra un 89% de los que recibieron tratamiento médico. Aquí entre nosotros, 89 versus 94%. ¿Ustedes ven una diferencia importante? Yo la verdad digo, déjenme tranquilo, prefiero correr el riesgo de la evolución natural y no exponerme en ese momento al riesgo de tener una hemiplegia, porque el riesgo quirúrgico está en ese momento. Yo voy a decir cuánto. Por supuesto, hay distintos subgrupos. Parece que en el hombre la reducción del riesgo es mucho mayor, en la mujer les va peor, pero lo que se ve es que no hay una gradación entre grado de estenosis y efecto de la endarterectomía. Entonces, bueno, hoy día no salimos a buscar pacientes con estenosis carotidia, y los pacientes a los que le detectamos una estenosis por algún motivo, lo hablamos con el paciente y le planteamos la situación, y si el paciente opina que quiere correr el riesgo, indicamos la cirugía. Y la cirugía, bueno, dejamos ahí. La cirugía a la que lo exponemos a este paciente es endarterectomía versus stenting. Me olvidé decirles algo. A los pacientes que les va muy bien con la colocación del stent son los jóvenes, los que tienen menos de 60 años. Y nosotros pensamos que era al revés, los pacientes que estaban en peor condición por la edad, qué sé yo, un procedimiento que es menos invasivo que una cirugía a cielo abierto, que necesita
internación, el stenting, por ahí son 24 horas o menos y se puede ir a su casa. Que tendría que ser al revés. No, les va mejor a los pacientes que son jóvenes. A los que superan los 65 años les va peor con el stent que con la cirugía, la endarterectomía. Entonces reservamos este tratamiento endovascular para los pacientes jóvenes que se le detecta una estenosis carotídea por ahí asintomática. Bueno, la carótida puede tener otros problemas, no solamente ateromatosis. Esta es una chica joven, que ustedes le ven algo en la pupila, ¿no? ¿Ven una diferencia entre una pupila y otra? Esta es una chica que después de una práctica de hockey bastante intensiva, se fue a la casa y al otro día se despertó y dijo: mamá, tengo una pupila más chica que la otra. Vino a la guardia, nos llamaron y entonces nosotros la vimos y como ya estábamos atentos, le hicimos una angiotomografía y lo que vamos a ver aquí es vamos a ver si me sale la carótida común, la carótida interna, y aquí hay un hueso. Es esta apófisis estiloides larga, síndrome del águila se llama. Claro, esta chica haciendo movimientos, qué sé yo, se enganchó la carótida, tuvo un hematoma en la pared de la arteria y tuvo un síndrome de Horner. La inervación de la órbita y del ojo, la inervación simpática, va por un plexo pericarotídeo, es decir, que una lesión desde afuera puede lastimarlo, pero también desde adentro. Y cuando se rompe la arteria desde adentro, o se lastima, lo llamamos disección. Y esto corresponde aproximadamente al 25% de los eventos isquémicos en los pacientes jóvenes. Cuidado, Así se produce entonces. Se produce una efracción en la íntima, se produce un hematoma dentro de la luz, mejor dicho, en la pared arterial que obstruye la luz, y ahí produce entonces una estenosis significativa. A veces se producen algunos pseudoaneurismas también, y a veces se abre aquí y se produce un doble lumen, con la posibilidad de embolizar. Bueno, el asunto es que un porcentaje muy alto de jóvenes que tienen eventos cerebrovasculares tienen este tipo de disección. No solamente las carótidas se puede disecar, sino que la arteria vertebral. Hay factores extrínsecos como movimientos bruscos, la intubación, etcétera, etcétera. Y hay algunos pacientes que tienen algún factor en el colágeno, por ejemplo, el Ehlers-Danlos, que esta extensibilidad de la piel y de las articulaciones, que favorece entonces la disección carotídea. ¿Qué es lo que produce la disección? Un dolor muy fuerte en la órbita, un síndrome de Horner, otra vez el Horner, ¿no? Y puede producir ya en el primer momento o 3 o 4 días después una hemiplegia o una hemiparesia o una afasia, de acuerdo a que el hemisferio sea izquierdo o derecho o dominante o no. El asunto es que si ustedes reciben en la guardia a un paciente que tiene un dolor muy intenso en la órbita, es un paciente joven, un hombre, y tiene una miosis, ¿qué es lo que piensan? Que tiene una cefalea en racimo, que típicamente tiene eso. No, es una cefalea en racimo secundaria a una disección carotídea. Ya ha pasado en Buenos Aires un paciente que fue mandado a la casa y al otro día vino con una hemiplegia. Juicio, por supuesto. Bien, este es otro paciente que tiene este mismo problema. ¿Ven el Horner? Ahí, bajo el párpado, la pupila más chica, y aquí tenemos una angioresonancia, y esto que parece un chicle pegado es el hematoma en la pared de la carótida. Muy bien, también la vertebral se puede disecar, y cuando se diseca la vertebral con mucha frecuencia produce un síndrome de Wallenberg. Bueno, entonces, la aterosclerosis que afecta a las arterias carótidas tiene en su evolución natural mucho más benignidad en pacientes asintomáticos con respecto a los sintomáticos. En la última década hubo un significativo progreso
en el tratamiento médico de los factores de riesgo y por lo tanto no sabemos en los pacientes asintomáticos si tenemos que mandarlos a cirugía o mejorar el manejo de los factores de riesgo. Hay un estudio que es el CREST-2 que está en marcha que nos va a decir en definitiva qué va a pasar con esos pacientes. La disección carotídea es una patología común del adulto joven y hay que tenerlo en cuenta y sobre todo hay que pensar en que ha ocurrido algo así cuando algún trauma está asociado a ese fenómeno que nos presenta el paciente. Otros procesos que habíamos puesto del lado de las patologías comunes en los pacientes por ahí un poco más jóvenes son las vasculitis. Y ahí hay una vasculitis de células gigantes, la arteritis temporal, que es típicamente de los pacientes de edad avanzada. ¿Qué es lo que tiene esta paciente? Todo el mundo haría el diagnóstico de vasculitis temporal, sobre todo si yo le digo que tiene una eritrosedimentación de 100, ¿no? Ven ustedes aquí la arteria temporal superficial, abultada, si ustedes la palpan puede estar indurada, pero a veces está umbilicada, deprimida, ¿no? Esta paciente había perdido la visión de este ojo y de golpe tiene un compromiso del campo temporal del ojo izquierdo. Tiene que ver con este infarto occipital. Aquí ven la lesión de la arteria cerebral posterior de este lado. Atención entonces a esta forma de problema vascular, porque esto puede prevenirse, las lesiones intracraneales, incluso la ceguera, si es que tratamos al paciente con corticoides. Bien, otra vasculitis de células gigantes es el Takayasu, pero que tiene que ver con grandes vasos, ¿no? En este caso, la paciente tenía un síndrome de robo de la arteria subclavia. Esta vasculitis afecta a estos troncos supraórticos y aquí hay una obstrucción importante antes de dar la arteria vertebral. Entonces la arteria que va al brazo, la axilar y la subclavia de este lado, cuando el paciente ejecuta algún movimiento con la mano, colgar las cosas, digamos la ropa en la soga, etcétera, etcétera, llama, por decirlo así, a la circulación y entonces aquí la circulación se invierte, viene por un lado y baja por el otro y puede producir vértigo, mareos, diplopía, que suelen ser fenómenos transitorios. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, del ataque vascular cerebral, pero no hemos hablado de lo más importante, que son los factores de riesgo, porque nosotros podemos prevenir un montón de estos procesos que hemos comentado, simplemente tratando los factores de riesgo. Hemos visto que el ataque isquémico transitorio es un factor de riesgo muy importante para un infarto cerebral, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que poner en primer lugar al factor de riesgo más importante que para el ataque vascular cerebral es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial está muy conectada con enfermedad cerebrovascular, de tal forma que para los neurólogos hipertensión arterial significa enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué? Bueno, por lo que ya dijimos, afecta a los pequeños vasos y puede producir infartos por un lado y hemorragias por otro. Pero también a los grandes vasos porque favorece la aterogénesis. Y afecta también al corazón, favorece la fibrilación auricular, etcétera, etcétera. También genera infartos silentes, produce enfermedad de la sustancia blanca, la famosa leucoariosis, todo esto demencia vascular. Por lo tanto, hipertensión arterial es un factor muy importante. Estas son las famosas arterias pequeñas o sistema penetrante que se van enfermando, se produce un fenómeno de lipohialinosis que va ahogando y obstruyendo esa arteria, pero a veces la debilita y produce un pequeño neurismita, como aquí vemos, son los microneurismas de Charcot-Bouchard, que pueden sangrar y producir la típica hemorragia del hipertenso, o se pueden tapar estas arterias y producir los infartos lacunares. Si nosotros tratamos una población con agentes antihipertensivos y a otro grupo de esa misma población lo controlamos solamente y no le damos antihipertensivos, podemos ver lo siguiente, que vamos a prevenir mucho más eventos cerebrovasculares que incluso infartos de miocardio. Por lo tanto, esto certifica que el tratamiento de la hipertensión arterial es fundamental como
factor de riesgo prevenible para el ataque vascular cerebral. Bueno, la diabetes ya vimos que está en casi todos los scores que dijimos antes, ¿no? También la dislipemia es un factor de riesgo, pero por alguna razón nosotros no lo hemos visto en forma tan clara desde el principio. El hábito de fumar. Ustedes saben que el cigarrillo está directamente relacionado con la rotura de aneurismas. Así que si alguno fuma aquí, deje ya de fumar. Y con la formación de aneurismas. Está todo tan claro que si uno encuentra un aneurisma de 2 o 3 milímetros en el polígono de Willis, lo primero que pregunta, ¿fuma? Y si le dice sí, deje de fumar, porque tiene 2 o 3 milímetros, no hay nada que hacer, pero si sigue fumando, por ahí se le va a romper. Es muy probable que los otros cigarrillos, no solamente el tabaco, tengan también esta misma condición, ¿no? Bueno, pero vamos a meternos en el tema de la dislipemia. ¿Por qué nosotros no le dimos tanta importancia al colesterol en la génesis del ataque vascular cerebral? Bueno, porque hay una, digamos, la aterogénesis no es el único proceso fisiopatológico que está en relación con infarto cerebral. Está el corazón que puede mandar émbolos al cerebro y está la enfermedad de los vasos penetrantes. Entonces, eso está un poquito más disimulado. Pero ustedes aquí ven, aumenta el colesterol y aumenta el riesgo de edad de infarto cerebral, ¿no? ¿Hay algún medicamento para bajar el colesterol que sea específico para el cerebro? No. Bien, cuidado con los procedimientos endovasculares. Miren, de 400 y pico angiogramas diagnósticos, un 14% tuvieron infartos en una resonancia magnética que se hizo en este estudio después del procedimiento. Quiere decir que la misma colocación del catéter, el manipuleo en el arco aórtico, la derivación hacia la arteria carótida, vertebral y demás, puede desprender pequeños trombos, pequeños coágulos de la punta del catéter y embolizar y no dar síntomas. Pero hay que tenerlo en cuenta. Esto en el momento de decidir, ¿le hacemos a este paciente una angiografía digital? Y hoy día esto está restringido a casos que son excepcionales. Bien, ¿ustedes sabían que hay drogas capaces de producir ataques vasculares cerebrales? Bueno, los vasos descongestivos, que por supuesto tienen la droga maldita que se llama efedrina, los antijaquecosos, el migral, todos producen vasoconstricción y pueden producir, si se abusa de estos fármacos, el famoso síndrome de vasoespasmo, que puede ser reversible o puede dejar una secuela o puede generar sangrados cerebrales. Algunos antirretrovirales, algunos antineoplásicos, drogas serotoninérgicas que se usan también en la jaqueca, las drogas ilegales como la cocaína, anfetamina, derivados hormonales, los anovulatorios, por ejemplo, producen alteración en la coagulación y generan con bastante frecuencia trombosis venosa cerebral. Difícil diagnóstico de una trombosis venosa cerebral, ¿por qué? Porque tapa la vena y muchos pacientes tienen cefaleas, náuseas, vómitos, a veces síntomas focales, convulsiones y deterioro del sensorio. Una marcha de los síntomas que no es común en el infarto cerebral. Y algunos tienen pequeñas hemorragias. Nosotros los diagnosticamos, hacemos una angioresonancia venosa y los anticoagulamos. Nosotros anticoagulamos dos patologías vasculares cerebrales, las cardiopatías embolizantes y las trombosis venosas cerebrales. Por supuesto, si encontramos que hay un defecto en el tabique, tiene un foramen oval permeable y el paciente tiene una trombosis venosa profunda, eso es el camino perfecto para la embolia paradojal, ¿no? Ese paciente también, por supuesto, se anticoagula. Hay fármacos muy novedosos, que son algunos biológicos, como el bevacizumab, que se usa para tratar una retinopatía y se inyecta entonces por los oftalmólogos en el globo ocular. Esto queda ahí y tiene algún efecto sobre el endotelio y ese efecto puede generar infartos cerebrales
de hecho hemos tenido un par de casos en el hospital. Así que atención, hay que pensar en que puede haber un medicamento dando vueltas en ese paciente que ha tenido un infarto vascular cerebral y que el mecanismo puede ser por vasculitis, por el famoso efecto vasoconstrictor o modificando el equilibrio de la coagulación. Bueno, con esto terminamos entonces. El ataque isquémico transitorio requiere medidas de evaluación y tratamiento urgente. El control de la tensión arterial es el elemento más fuerte en la prevención primaria. Prevención primaria y secundaria ya vimos que es diferente. El caracterizar subtipos de ataque cerebrovascular es muy importante a la hora de elegir el tratamiento que vamos a incorporar al paciente. La anticoagulación se reserva entonces para los procesos cardioembólicos, incluido entonces el caso de la embolia paranasal y, como dijimos recién, la trombosis venosa cerebral. Doble anticoagulación es una alternativa para pacientes con ataques isquémicos transitorios o eventos isquémicos recientes, y hay fármacos que pueden inducir ataques cerebrovasculares. Cuidado con los procesos o los procedimientos endovasculares que pueden generar embolias cerebrales. Bueno, muchas gracias. Creo que me excedí un poquito en tiempo. ¿Alguna pregunta?